Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario de la Facultad de Ingeniería con mérito académico a la medalla de plata del mejor promedio y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso sí vamos a ver el punto número 1C, creo que vamos a hacer un módulo, digamos, dice el enunciado dice así: hacer un módulo, digamos, resto que acepte dos parámetros de tipo entero y devuelve un número entero. Obvio que es el resto de la división entera entre el primer parámetro y sobre el segundo parámetro. No debe utilizar la operación mod. Entonces la idea que tenemos que hacer, entonces tenemos que hacer un módulo, ya sea una función o procedimiento, bien, que me resuelva el resto entre dos números. Por ejemplo, si ustedes toman, por ejemplo, un número A que vale 4, un número B que vale 2, ¿cuál es el resto entre 4 y 2? ¿Un 0 o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo a esta cajita generalmente va a ser una función, porque una función es un cálculo matemático, ¿sí? Como lo había dicho en clase, bueno, generalmente lo que son funciones son cálculo matemático, el primo, el máximo, mínimo, esos son, digamos, función, siempre. Entonces si yo tengo el 4 y el 2, por ejemplo, si yo le meto en la cajita, ¿cuál es el resto entre 4 y 2? El 0. Entonces me tiene que devolver un número entero, 0. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Pero dice que no use la operación mod. Y es fácil, pues si yo pongo mod entre lo que vale A y lo que vale B, obvio que me da el 0. Bueno, me está diciendo que no utilice eso. Otra forma, en este caso, de hacer, digamos, cómo obtener el resto entre dos números, por ejemplo, si yo tengo 4, por ejemplo, el número A vale 4, el número B vale 2. Tomemos un ejemplo nada más, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para obtener el resto? La pregunta siempre es que el primer número tiene que ser mayor o igual al segundo, ¿sí? Porque cuando ustedes dividen un número, por ejemplo, 4 dividido entre 2, 4 dividido entre 2, ¿cómo tiene que ser el primero? ¿Mayor o igual al segundo para dividir o no? Bueno, vamos a tomar ese mismo concepto. Entonces, el primer número, que es A, tiene que ser mayor o igual al segundo número, B. Bien. Si eso se cumple, a ver, preguntemos, ¿el A es mayor o igual al segundo? ¿4 es mayor o igual a 2? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es restarle al primer número lo que vale el segundo. Entonces a 4 le resto 2. Bien, 4 menos 2 vale 2. Ese 2, ¿dónde se va a almacenar? Se va a almacenar en el mismo valor de A. Por tanto, A se va a decrementar. Esto es lo que se llama resta sucesiva. Al primer número le resto el segundo, mientras, obvio, me cumpla la condición que yo le impuse. Bien, entonces si 4 es mayor, el valor de A que vale 4 es mayor o igual al segundo de B que vale 2, verdadero. Entonces al primero le resto el segundo y ese resultado lo guardo en el primero. Bien, y acá se vuelve a hacer la misma pregunta. El primero es mayor o igual al segundo. Si es verdadero, le resto al primero, le resto el segundo. ¿Sí? 2 menos 2. ¿Cuánto es? 0. Ese 0 donde se guarda en el primer valor. Bien, ahora voy a preguntar lo mismo. Lo que vale A es mayor o igual a lo que vale B. ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces ya me detengo, ¿sí? Porque yo sé que acá A vale 0. Y A, miren este 0. ¿No sería el resto que tiene que salir? Y sí, porque yo decía si el resto entre el primero y el segundo, entre 4 y 2, por ejemplo, era 0. Y miren dónde está el 0. Está guardada en esa variable donde yo iba decrementando. Entonces esto es lo que tiene que devolver la función. Esto es mediante resta sucesiva. Entonces vamos a crear nuestro módulo. Acá en la derecha. Como creo el módulo, dice, bueno, vamos a hacer que es una función. A la palabrita función le vamos a poner función resto. Bien. Luego van los parámetros. ¿Sí? Que necesita. ¿Qué necesito para calcular? La pregunta es así: ¿qué necesito para calcular el resto entre dos números? Y los dos números, ¿sí? Le pongamos que se llame A y el otro que se llame B. Bien, dos puntos. Y acá va lo que devuelve la función. ¿Qué va a devolver? Dice dos números enteros y devuelve un número entero. Y obvio, porque el resto es un número entero, ¿o no? Por ejemplo, si yo meto el 4 y el 2 a la cajita, me tiene que devolver un valor de 0. ¿Y este 0 de qué tipo de dato es? Un tipo de dato entero. Ahora van los corchetes. ¿Sí? ¿Cuántos corchetes pongo? Pongo dos. Uno para este, dos. Uno para el A y otro para el B.
Entonces para el lado derecho vamos a poner A. ¿De qué tipo es A? Es un número entero, ¿sí? Porque dice acá, acepta dos parámetros enteros. Entonces estos dos números que van a ingresar son de tipo entero. Después van a poner la palabrita parámetro pasado por. ¿Por qué vamos a poner valor o referencia? Valor. ¿Por qué? Porque es una función. Si una función está en 100% seguro o 98% seguro que esto va a pasar por valor. O sea, no me interesa el cambio de los parámetros. Bien, vamos para el siguiente. El siguiente, el valor de b, del parámetro b, es de tipo entero. Vamos a especificar que un parámetro pasado por qué sería. Bueno, entonces acá teníamos parámetro pasado por, también el segundo parámetro sería por valor. Sí, bueno, luego va la parte de variables, la parte de inicio y la parte de fin. Y fin, función. Bueno, ahora la idea acá desde inicio a fin, o sea, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, es resolver el algoritmo, digamos, mediante resta sucesiva. Entonces yo ya tengo los dos valores, A y B. Bien, o sea, no tengo que pedir nada. Acuérdense, en una función no pueden usar el leer y escribir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lógico, porque en algún lado le están pasando un valor de A y en algún lado le están mandando los valores de B. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso es, primero vieron que tengo que hacer una resta, ¿no? Esto vamos a usar una estructura que se llama el mientras. Mientras que voy a poner una condición. ¿Cuál es la condición para que yo le reste? Para que yo efectúe la resta del segundo sobre el primero. ¿Cuál es? La condición tiene que ser que el valor de A tiene que ser por lo tanto mayor o igual al segundo, que es B. Si eso se cumple, ¿qué se hacía? ¿Se hacía la resta correspondiente o no? Al valor de A le resto el B. Y ese resultado ¿dónde se guarda? En A. Bien, entonces vamos a decir a la variable A, yo le voy a asignar A menos lo que vale B. Y ahí tenemos ya efectuada, digamos, mediante resta sucesiva. Bien. Ahora, bueno, como esta función me pide, tiene que devolver algo, ¿no? Entonces, para que yo devuelva, yo pongo, porque hasta el momento, hasta esta línea, por ejemplo, yo ya tendría o no calculada el resto. ¿El resto dónde está guardado? En la variable A, que se vaya actualizando. Acá se lo va a restar, entonces el resto va a estar guardado en la variable A. Bien, entonces hasta esta línea yo ya tendría mi resultado. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que devolverlo o no? Porque acuérdense, una función tiene que devolver algo. Entonces va la palabra resto. ¿Le asigno qué? ¿Dónde está guardado mi valor? En la variable A. Entonces pongo A. ¿Sí? Entonces esta la vamos a colorear para que vean. Ahí está. Bien, ahí está. Entonces el valor de A sale para afuera. ¿Sí? Entonces ya tienen declarada la función resto. Bien, y no tienen ninguna otra variable, digamos. Acá se ponen las variables a otra excepción del parámetro. Pero no hay variable, digamos, en este caso. Bien, ahí tenemos la función resto, pero mediante resta sucesiva. Al primero hagan la prueba de escritorio de esto y van a ver cómo se le va dando. Hagan una prueba de escritorio, por ejemplo, con 4 y 2. Porque entonces entre un 4 y un 2. 4 es mayor o igual a 2, verdadero. Entonces, ¿qué dice? Al 4 que tenía el valor de A, asignale 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. Se guarda acá en A. Fin, mientras vuelve a repetir. 2 es mayor o igual a 2, verdadero. Entonces dice al valor de A actualizarlo. 2 menos 2, 0. A vale 0. Fin, mientras. Entonces dice 0 es mayor a 2. Falso. Termina. Entonces dice, resto quiere decir que va a devolver 0. Sale fuera de la función. ¿Sí? Hagan la prueba de escritorio o algo así. Y ya le va a salir. ¿Sí? Esta es la función resto mediante resta sucesivo. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero que le haya servido.